Escuela de Familias Adoptivas. Hoy está con nosotros Jesús María Jiménez Morago. Muchas gracias por venir desde Sevilla. Jesús es profesor de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Psicología, y trabaja en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Él es un experto, una persona muy conocida en el ámbito del acogimiento. Es autor de un programa que tiene distintos materiales, que se llama Viaje a mi historia, un material muy interesante para que las personas que estamos alrededor de los niños en programas de acogimiento, les ayudemos a trabajar su historia de vida. Y es colaborador habitual del Observatorio de la Infancia. Él ha sido profesor del observatorio durante años y hoy pues es nuestro experto para responder a preguntas que muchas personas nos habéis hecho a través de las redes sociales, a través de la página web y en los encuentros que hemos tenido en distintos lugares de Andalucía. Preguntas sobre el tema que nos ocupa hoy, y es cómo ayudar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a conocer su historia de vida y a que el conocimiento de su historia le ayude a formar una identidad segura y le ayude en el futuro a ir seguros y felices por la vida. Ese es el tema que nos ocupa hoy. El hashtag del coloquio, para las personas que nos estáis siguiendo en Twitter, es coloquiosadopción. Y nuestras líneas siguen abiertas para recibir vuestras preguntas, tanto a través del blog, como a través de la página web, como a través de Facebook o Twitter. Pues, buenos días, Jesús. De esto queríamos hablar, ¿no? De identidad, de historia de vida, de cómo los papás y las mamás podemos ayudar a nuestros hijos en este tema que, pues de entrada nos parece muy difícil. Bueno, muchas gracias por invitarme a estar aquí. Es un placer siempre venir aquí y este es un tema que me parece central. Es un tema central en la adopción en general. Es un tema muy importante también para los niños y niñas que están en el sistema de protección, aunque no estén en una medida como la adopción. La pregunta es, si yo supiera verdaderamente cómo podemos hacer que las personas sean felices. Bueno, aquí en lo que se refiere al tema de la adopción, yo creo que hay varias cosas o varios temas que podemos comentar, ¿no? La primera cuestión yo creo que tiene que ver con la identidad. Con la identidad, todas las personas, es un núcleo de la personalidad, es un núcleo central del ser humano. Saber quién eres, saber de dónde vienes, qué circunstancias te han llevado a este punto. Y ese es un núcleo central de la personalidad. Los niños del sistema de protección en general, pues a veces pierden el hilo de esa historia, porque carecen de la información necesaria. Cuando eso ocurre, pues empiezas un poco a sentirte mal, a no poder construir, a no saber muy bien. Eso es construir una identidad positiva, supone conocer los hechos del pasado, darle sentido de una manera narrativa, de una manera que te explique a ti mismo, que signifique algo de ti mismo, ¿no? Y claro, si no tienes esa información, bueno, pues tienes un hueco enorme, tienes un hueco que tienes que rellenar, ¿no? O sea, saber contar, poder contar mi pasado, ¿no? Poder contar y poder darle sentido, explicar el porqué de mi pasado y el por qué estoy aquí, ¿no? Claro, tú tienes que, yo creo que se entiende si pensamos, cualquiera de nosotros que no somos adoptados, no hemos estado en estas circunstancias,
nos dicen ahora que nos tenemos que olvidar de nuestros recuerdos, que hay una parte de nuestra historia que sencillamente no conocemos. A ver, los chiquillos lo que hacen es fantasear, inventarse historias. A veces una idealización positiva, demasiado ideal, y una idealización falsa, ¿no? O a veces incluso una idealización negativa, una fantasía negativa, de que todo lo malo que te está pasando es por lo que me pasó a mí allí, porque yo no sé, es un hueco, es un agujero negro. Los niños que están en el sistema de protección tienen dos tipos de agujeros, digamos, ¿no? Dos tipos de agujeros negros. Bueno, uno es negro y el otro no es tan negro, ¿no? El negro es aquel que tú dices, bueno, esto mejor no tocarlo, mejor no moverlo, porque aquí hay algo que es malo. Y hay otros agujeros, simplemente cuando conoces tu historia o parte de tu historia, tienes como fragmentos que no puedes unir. Y hay esos huecos que hay ahí, no son huecos, no te dan miedo, simplemente tú no, te gustaría completarlo, porque tienes una parte de aquí y otra parte de allí, y dices, bueno, ¿y eso cómo se une? Entonces yo tengo que darle sentido, tengo que unir esa información, darle sentido personal, proyectarme hacia el futuro, sabiendo que lo que estoy pisando es sólido. Y claro, ese sentimiento de identidad que se forja de manera natural, que todos forjamos de manera natural en contacto con nuestra familia, porque conocemos la información, la historia, los significados, pues en estos niños no ocurre, ¿no? Entonces ellos sienten un poco ese vacío, ¿no? Y ese vacío se manifiesta a lo largo del tiempo, de lo que hemos llamado la búsqueda de los orígenes y todo este tipo de cuestiones. Los padres tienen una labor fundamental, padres adoptivos tienen una labor fundamental en esta tarea. Sí, Jesús, pero muchos padres, muchas madres piensan que precisamente para proteger a su hijo, porque el pasado puede ser muy doloroso, porque el pasado puede ser muy terrible, pues piensan que precisamente lo están protegiendo y están contribuyendo a que su desarrollo sea más feliz si ocultan o si los niños no saben mucho de lo que les pasó, ¿no? Precisamente por protegerlos, ¿no? Bueno, esa es una... Yo creo que hay varios obstáculos a la hora de comunicar, porque todo esto, esta identidad se va forjando en comunicación, en interacción con las personas que tienes al lado, en este caso tus padres adoptivos, ¿no? Hay varios obstáculos que tenemos, ¿no? Uno de los obstáculos que tiene es este que tú acabas de decir, que tú crees que estás protegido, o sea, tú revelándole al niño o hablando con el niño de su historia pasada, lo que vas a hacer es hacerle más daño. Piensas que le vas a hacer más daño. A veces también piensas que, digamos que, no sé, como que no hay... tú no sabes hacerlo, o te sientes incapaz de hacerlo, no tienes habilidad para hacerlo, no te encuentras seguro. Algunas familias piensan, no tienen seguridad en el vínculo, tampoco, en el vínculo afectivo con el niño, y piensan, si yo le digo a que este vive no sé qué, que si padre, que si madre y tal, va a querer irse. Va a querer irse, ¿no? Es una visión un poco apropiacionista de los niños. Es decir, las historias de adopción, decíamos antes, es un doble legado. Los niños adoptados los adoptas completos. Y eso significa adoptarlos con su historia pasada. Es que el niño era un bebé, pero tiene una historia anterior y estas personas juegan un papel en esa historia. Entonces, tú no puedes querer como... yo qué sé, como un cirujano, extirpar una parte de esa historia. No hablo de esto y ya no siente, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Quiero presentaros a Leticia, que me acompaña en esta labor de sacarle toda la información, todos los consejos a Jesús. Leticia García, compañera de la Escuela de Familia Adoptiva, y además ella trabaja ayúdame, que siempre... Equipos de tratamiento familiar. Sabe mucho de este tema porque está diariamente trabajando con familias y con niños con dificultades. Sí, va a ser fácil sacarle todo porque van surgiendo muchas preguntas, ¿no? O temas para enlazar. Conforme lo que está diciendo, yo creo que quizás sería interesante que los padres previamente construyeran esa historia de los hijos, ¿no? Elaboraran ese discurso, ese cuento sobre mi pasado con los pocos recuerdos, porque
también es verdad que a lo mejor ahí el sistema falla a la hora de los procesos de retirada y en los procesos de preadopción o de estancia en los centros, no se construye esos recuerdos, ¿no? Cuando hay un proceso de retirada, se llevan al niño con lo puesto y no se paran a pensar en la importancia de una foto, un juguete o algo que lo vincule. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Leticia. Eso lo vimos muy claramente cuando hablábamos de niños acogidos, que salen de su casa y con una expectativa que incluso puede resultar de vuelta a casa y cuando salen no se llevan nada, no se llevan ni un recuerdo, ni una foto, nada, ¿no? De una manera... Ahí hay un corte demasiado fuerte, ¿no? Yo creo que, me decías tú antes, yo pienso que las familias adoptivas tienen un doble legado, como hemos dicho, y que tú, lo más importante es que la gente piensa, si no tengo información, si no sé nada, entonces, ¿qué le voy a contar? Entonces claro. no cuento nada. A ver, perdón. La calidad de la comunicación sobre la adopción no tiene que ver con la cantidad de información que uno tiene, ¿vale? Hay gente que tiene mucha información y la transmite de una manera, la revela de una manera inadecuada en un momento que no es propicio, o se calla y no dice nada por no hacerle daño al niño y el niño acaba enterándose por otra persona externa sin saber muy bien qué le está contando, ¿sabes? No hay que tener miedo a la historia de los niños. Ahora queremos que nos cuente, nos dé algunas claves de cómo hacer ese proceso, ¿no? De cómo ir estableciendo esa comunicación y de cómo podemos hacerlo para que salga de la mejor manera posible. Pero antes quería también plantearte algunas cosas que también plantean algunas mamás y algunos papás. Y yo le voy a hablar de este tema o vamos a hablar de este tema cuando él pregunte. Pero como él no dice nada y él no pregunta, pues claro, como pasamos de puntilla y pasan los años. Claro, ¿no? Es que lo que pasa es que todo esto, si hablamos volveremos a hablar otra vez, porque está todo relacionado, obviamente. Ya decía yo hace un momento que los padres adoptivos son los principales actores de esta comunicación. No pueden esperar que sea el niño el que diga una... Yo te digo, de pequeño, cuando tienes 2 o 3 años, es muy fácil decirle al niño, tú eres adoptado, vale, pues soy adoptado, vale, soy adoptado, eres del Betis, vale, soy del Betis, mala suerte, pero bueno, eres del Betis, sabes, lo que sea, ¿no? Te pones y no le importa, no comprende bien lo que significa, ¿no? Lo que pasa es que luego hay que mantener esa revelación y hay que trabajarse el tema, ¿no? Y entonces, claro, no es sencilla no es sencillo decir, no, esto, me decías tú lo de, ¿cómo era? Me preguntabas hace un momento sobre el tema de que no pregunten los niños, ¿no? Sí. Bueno, sobre ese tema en concreto es que los niños normalmente, para que tomen la iniciativa de preguntar, tienen que sentir que el clima familiar en relativa a la aceptación y a la comunicación sobre la adopción es abierto y cálido. Que hay trozos de, yo qué sé, pues fotos, que hay cosas por la casa, que tú puedas hablar de eso y no va a pasar nada, no hay un misterio, no hay un, ¿sabes? Se puede hablar con naturalidad. Entonces, cuando se crea ese ambiente en los niños saben que son adoptados y se crea ese ambiente de naturalidad, de claridad, de honestidad con los niños pueden preguntar, siempre preguntan en el momento más inadecuado. Estás afeitándote, pues entonces yo estaba con mamá, ¿no? Tú dices, ¿cómo me preguntan en este momento? No estaba preparado. Siempre si te preguntan cuando a ellos les surge de manera espontánea, de manera natural, cuando tú no te lo esperas, ¿no? Pero no hay que esperar a las preguntas de los niños, no hay que esperar, hay que adelantarse a las preguntas de los niños, hay que crear las condiciones para que en un viaje, yo qué sé, viendo una película, cuando llevas tal cosa, ahí aprovechar para plantear, para dejar caer, ¿no? Y en un clima siempre abierto de aceptación. No hay que esperar a que los niños no preguntan, ten en cuenta que para ellos son siempre cosas difíciles y ellos están un poco dejándose ahí un poco a lo que tú puedas, a tu propia iniciativa, ¿no?
me parece importante, no lo ha vuelto a decir, hace falta crear en la casa un clima en el que el niño sienta que puede preguntar, y para eso es importante que los padres hagan ese trabajo previo de que no pasa nada, de que tú tengas tus propias inseguridades, de lo que hablabas, ¿no? De a lo mejor si le abordo este tema y estamos discutiendo me va a dejar de querer o me va a poner... Claro. Tienes que tener seguridad en tu vínculo. Claro, si tú piensas que a la que vas a hablar de cualquier cosa el niño se te va a escapar de casa o se te va a ir y tal, eso no puedes. Si estás pensando eso, estás pillado, no vas a sacar el tema, ¿no? Y un poco también al revés, o sea, viceversa, ¿no? Probablemente nuestros hijos también piensen que plantear determinados temas nos puede hacer daño, Claro. nos puede hacernos sentir que están pensando en su familia biológica y que por tanto nos sentimos, podemos sentirnos cuestionados, ¿no? Claro, es como si fuera una competición. Claro. Ahí estamos compitiendo, pero esa competición, bueno, existe ese sentimiento de competir por a ver, ¿quiénes son los padres de verdad? Ese esencialismo, no existe eso. No existe esa idea de quiénes son los padres de verdad, ni mentiras. Los padres que están aquí, los que estás ahí, los que forma parte. Hay que integrar toda esa historia, ¿verdad? Entonces no hay que competir. A ver, eso era muy malo, yo soy muy bueno, tú eres malo, que aquí no hay que entrar en eso porque eso refleja inseguridad. Inseguridad. Y lo que los niños necesitan es sentir que cuando tú adoptas a un niño lo adoptas simbólicamente, emocionalmente, totalmente, ¿sabes? Y eso implica, oye, llevarte adentro de tu corazón también las cosas del pasado de ese niño que no están. A veces nos cuesta trabajo, y ese es otro obstáculo para la comunicación, ver a las familias de origen, verlas de manera positiva. Oye, es que esta persona fue la que le dio la vida a mi hijo, ¿no? O sea, yo he visto, he estado en algunos encuentros con familias adoptivas y recuerdo una muy, muy emocionante donde se reunían familias biológicas y familias adoptivas. Y yo podía percibir, cualquiera podía percibir allí el vínculo, un vínculo simbólico, un vínculo especial, ¿sabes? Que iba en los dos sentidos, ¿eh? La familia adoptiva, en cierta manera, reconociendo el dolor de la familia de origen, ¿sabes? Y reconociendo la renuncia que había tenido que hacer y al mismo tiempo la familia adoptiva, la familia de origen, pues también un poco mirándose en el espejo de la otra familia que estaba, ¿sabes? La familia adoptiva que tiene a su hijo ahora y viendo cómo estaba creciendo ese niño y sintiendo también el agradecimiento por lo que estaban haciendo. Una experiencia verdaderamente increíble y que a veces queremos como obviar, ¿no? Parece que no, los padres, nosotros no, nada, que son unos tal, no sé qué. No, eso, tú tienes que empatizar con ese origen, tienes que respetarlo, tratarlo con respeto, porque es una parte del niño y si tú no lo haces ese niño no va a poder incorporar en su identidad eso de manera positiva, siempre va a tener como un pellizco ahí cogido, ¿sabes? Recuerdo un texto y unas palabras de una amiga y mamá colaboradora de la Escuela de Familia, de Mercedes Moya, en el libro que acaban de publicar 5 mamás, Mariposa en el corazón, y que ella precisamente hablaba de la madre biológica, del lugar, de darle un lugar a la madre biológica. Y me acuerdo que comentaba unas palabras muy emotivas en las que decía que algo así como que su hija necesitaba percibir que la madre biológica tenía un lugar en su vida y en la vida de su familia, para poder querer verdaderamente y sin trabas y plenamente a su madre adoptiva, ¿no? Me parece un acierto pleno. Es así. Tienes que darle su sitio. Es un sitio que no tiene por qué ser el principal, tiene que estar ahí, tiene que estar en su sitio. Bien encajado. Y cuando eso hace así clic y se encaja y todo entra, funciona todo perfecto, ¿no? ¿Sabes? Entonces,
ocultar las cosas, las medias verdades, saltarte por la tangente, todo lo que decía Ana Berestegui, que a mí me gusta mucho el trabajo que ha hecho precisamente en este terreno, es una profesora también que ha trabajado mucho en la adopción, decía que hay como, o sea, y bueno, y lo han dicho muchos autores también, ¿no?, que es imposible no comunicar. Claro. Es imposible no comunicar, ¿sabes? Es imposible no hablar. Primero porque al niño, el día menos pensado, se le cuentan por fuera y te entera y al final te entera. Y eso produce un dolor increíble. Pero es que además es imposible no comunicar porque el silencio, la media verdad y tal, está transmitiendo un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Un mensaje inadecuado. Un mensaje de que algo está mal, de que hay algo que tú no... Aquí hay algo que si falla, tú no lo, aquí hay algo... Si los padres adoptivos no meten en su corazón también esa parte de la identidad del niño, es imposible que el niño lo crezca con esa identidad de manera positiva. Lo que hablábamos, ¿no?, una de las cosas que nosotros queremos recoger en la Escuela de Familia Adoptiva es el trabajo con los propios padres, ¿no?, que tengan la oportunidad de pararse a pensar y a sentir como personas que son el momento en el que están y todo lo que está influyendo en ellos. Claro. El proceso de adopción, que a veces con las expectativas, con la presión, con la presencia del niño en casa, se vuelcan en el niño o la niña y se olvidan de su propio proceso personal y cómo encajar todo esto, ¿no? Sí, eso es otro puntal. Eso es otro puntal. Claro, porque ya sabemos lo que pasa. La adopción tiene retos específicos importantes y verás, y ser familia adoptiva y ser, bueno, como decía David Brzezinski, que hay familias que, digamos, que rechazan las diferencias, ¿no? Que dicen, no, entre una familia adoptiva y una que no es adoptiva no hay ninguna diferencia, es lo mismo. Y por lo tanto ni hay que hablar de esto, ni hay que hablar de lo otro, ni yo tengo que hacer ningún proceso personal de nada, ni tengo que tener ningún reto, nada, es igual. Es negar la situación. Y luego hay quien insiste en las diferencias, que es lo que comentábamos antes. Quien insiste, quien a la primera de cambio parece que está con un detector y a la primera de cambio te suelta, míralo, como el niño es adoptado se le ocurren estas cosas. Es que, como mira, esto lo habrá sacado de su familia tal. Es decir, marcando como las fronteras del sistema familiar y echando literalmente al niño fuera del sistema familiar, ¿no? Entonces, claro, yo creo que estas actitudes, ¿no?, de rechazo y de tal, lo que hacen es si no se trabaja un proceso mínimamente de que tú hagas tú mires tu historia, porque es que las familias adoptivas también tienen, decimos los niños tienen un pasado que han perdido, pues de pronto no la abandonaron o no tienen su familia, pero es que y las familias adoptivas también tienen mucho dolor y hay un dolor ahí de no haber podido tener a lo mejor sus hijos, ¿no? O la tentación de querer sustituir al niño que tienen adoptado, que es más guapo, menos guapo, pero que tiene lo suyo, sustituirlo por la versión de su hijo biológico que no han tenido, ¿eh? Y claro, entonces de manera que yo tengo como un hijo, digamos, fantasioso y el que tengo de verdad, y como no se parecen mucho, pues entonces estoy todo el rato, tú no es bien, y el plon, y ¿me entiendes? Esto si no lo trabajas un poco, si no hay un trabajo personal también de aceptar esto, de entender qué es lo que significa y de darle también instrumentos y herramientas para explorarse a sí mismo y expresar ese sentimiento. Todas las familias adoptivas han pasado por un proceso de selección, han pasado por un proceso de formación, pero me da que se queda corto en algunos aspectos, ¿sabes? Se queda corto. Pues precisamente para eso estamos aquí, para eso tenemos este proyecto en marcha. Algunas claves, algunos consejos que puedan ayudar a la familia a abordar esta cuestión. Bueno, yo creo que primero hay que partir, yo creo que de dos supuestos, dos situaciones, ¿no? Primero, hay niños que llegan a la familia adoptiva tan pequeños que literalmente no recuerdan nada y eso supone puedes hacer las cosas de una manera, y hay otros niños que son un poco más mayores y ya conocen parte de su historia, entonces incluso más de su historia que los propios padres adoptivos, ¿no? Claro. Entonces son dos maneras de actuar de manera distinta. Con los niños pequeños que no tienen recuerdos,
¿Cuándo se empieza? ¿Cuándo empezamos? Vale. ¿Cómo se hace? Bueno, se empieza desde... tú miras lo que dicen gente que sabe mucho de esto más que yo, Jesús Palacios y otra gente que ha trabajado en tema de adopción, dice, desde los 2 o 3 años. ¿Vale? A partir de los 2 o 3 años, hablar con el niño de manera natural, haciendo referencia a la adopción, para que bueno, pues el niño pues vaya incorporando la idea de que se has adoptado a su identidad como un elemento más, de esa. Pero claro, no es esa es la parte más sencilla, digamos, a los 2 o 3 años es fácil de hacer. El problema quizás sea mantener la revelación a lo largo del tiempo. Entonces, los niños en el primer momento, hasta los 6, 7 años, pues eso, con ser adoptado, no ser adoptado, ellos van poco a poco incorporando esto de una manera natural, junto con otras características que, yo qué sé, pues aficiones o cosas que tienen. Ahí, y a partir de los 6, 7 años en adelante, hay un cambio importante porque la capacidad cognitiva de los niños les permite ver, comprender lo que hay detrás de la adopción. Lo que hay detrás de la adopción pues es que hay un abandono previo y aparecen sentimientos de pérdida, de tal, ¿no? Entonces, en ese momento yo creo que es momento para hablar, retomar la historia de cómo empezó, por dónde se inició, dónde fuimos, a qué viaje, volver a retomar todo eso para darle ocasión a los niños a expresar ese sentimiento, a expresar sus dudas, pensar, pues, entonces no me querían, entonces yo hago algo malo en mí, por eso no me quieren. En fin, hablar un poco, darle la oportunidad de tratar eso pues con la manera de hacerlo es utilizarle el álbum de fotos que uno tiene desde la adopción, el vídeo que se grabó, utilizar cuentos porque si no quieres entrarle directamente al chiquillo que se agobie, pues utilizar un cuento o historias que puedan servir para que él lo pueda ver en una tercera persona, cosas que ha vivido, y hablar de esto y responder las preguntas cuando los niños pregunten, ¿no? Y el niño siempre tiene unas preguntas, ¿sabes?, tremendas. O sea, siempre va y te dan, como se suele decir, te da pum. Y en el momento que menos te lo esperas, pum. Y entonces tú tienes que tenerte preparado en la chuleta, digamos, claro, y luego tener un poco no sé, ir por delante con la verdad y con la honestidad. Si te dicen, y es que mi mamá entonces, ¿qué pasó? Y tú no tienes información. Dice, bueno, pues oye, tu mamá te quería, pero no podía cuidarte, y entonces se la dejó a unas personas que podían, ¿sabes?, y recordar toda esa historia que tú le habías contado antes, ¿vale? Y apoyarte en la parte positiva, ¿no? Siempre un poco en la parte positiva. Porque no tienes información y dices, pero ya no te puedo decir más porque no tengo más información. Pero si tú quieres, podemos intentar apoyar también, darle a entender que no es un tema que tú quieras eludir o quitar del medio, sino que estás ahí, que si él o ella quiere, pues podemos buscar, podemos conocer, podemos hacer, ¿sabes? ¿Podríamos empezar desde el principio a trabajar el tema con el material de historia de vida o sería mejor haberlo trabajado un poco previamente? Hombre, yo creo que el material de historia de vida, yo creo que es antes de trabajar con libros de vida o con otro material así más específico, yo creo que es importante que las familias hagan primero una preparación y sepan, pues yo he visto libros de vida de niños acogidos y de ese, que son literalmente un álbum de fotos. Es un álbum, o sea, no se abordan los problemillas, digamos, también están un poquito al margen, ¿sabes? No sé, hay los libros de vida en adopción y el material que se utiliza en adopción es distinto, un poco distinto del que se utiliza en acogimiento, porque el tema de la adopción tiene que, como decíamos antes de doble legado, tiene que incluir también lo que es el proyecto, es decir, la historia la cuentan los padres adoptivos. Empieza con cómo ellos, por qué razones ellos, por qué, y qué es ese trabajo que hay dentro, por qué yo llegué a pensar en la adopción, por qué yo recurría a esto, por qué esa historia, y qué esperábamos, y qué pensábamos entonces, y a dónde fuimos, y toda historia previa, ¿no? Hasta que el niño
viene la adjudicación, imagínate, y tal, ¿no? Entonces, en ese momento aparece el niño. Entonces aparece el niño y también aparece la información de la otra parte, del otro legado, de la parte biológica, que cómo se llamaban, dónde vivías, en qué país, en qué forma, tal. Y entonces, la primera vez que te vimos y cómo estabas y si me dijiste o pasó, y vas construyendo ese libro, esos libros de vida de estilo narrativo, vas construyendo todo y a partir de ahí vas contando la historia junta, ¿no? Hay como un punto de salida, hay otra, cuando nos conocemos y ahora ya estamos forjando nuestra historia juntos, ¿no? Claro. Esos libros de vida son una herramienta la verdad es que está muy bien. No hace falta comprar un libro de vida o comprarse un modelo ya fabricado, que es muy bonitos, hay algunos, ahora sí si los vemos, unos preciosos y muy bien hechos, ¿eh? Uno lo puede hacer sin nada, puede hacer con una cartulina, ¿sabes? Es más, estos que hace uno, casero, digamos, que refleja la espontaneidad y la naturalidad, tienen, yo creo, un valor añadido a veces, porque claro, ¿qué es lo que no te gusta tener a ti? Pues un libro de vida igual que el que tiene el otro niño que también que es el mismo. Bueno, las historias no son las mismas, claro, pero los protagonistas no son, pero el diseño tal es el mismo, ¿no? Claro. En mi experiencia y en mi familia y a mi hijo, nos ayudó mucho una cosa que comentaba hace un momento, ¿no? Y es el hablar de nuestra historia presente y pasada a través de un cuento, porque es una manera como de iniciar un tema hablando de otros con algo que además pues compra en la librería, o sea, no es nada oculto, ni nada malo, ni nada feo, sino que es algo súper bonito, que elegimos en la librería, en fin, un contexto donde había muchas cosas, que se compra, que se lleva, y que luego además pues el libro porque suelen ser muy bonitos, con unas ilustraciones muy bonitas, y donde además una cosa muy importante, y es que ellos se reconocieron en muchas cosas, nos reconocieron en muchas cosas, y obtuvieron palabras para nombrar realidades que no sabían cómo nombrar. O sea, poder hablar de familia biológica y de madre biológica a partir del cuento lo oímos todo, o sea, era continuamente utilizando el término. Claro. Y yo pensé, jolín, qué importantes son las palabras. Claro. Porque claro, pero no saben expresar. No tengo la palabra, claro, probablemente no querían decir mi madre por pensando que a lo mejor yo me podía sentir mal. Entonces, pero en cuanto encontraron un nombre para poder nombrarla, jolín, qué maravilla, cómo hablamos del tema, claro, ¿no? La importancia de las palabras. Yo creo que hay muchos y buen material de cuentos para tratar estos temas con los niños. Están accesibles en la mayor parte de las librerías y la verdad es que es un recurso fantástico. Para niños que son más todavía pequeñitos, ¿no? Claro. Hasta los 6 años, 7 años. ¿No? Estos niños pueden funcionar muy bien y lo que tienen es que libera, es decir, el hecho de verlo, que es una historia, que es de otra, como cuesta ahí un cuento y tal. Normalizada, eso ¿no? es, como, oye, pues está ahí fuera y yo... Sí. Yo hay un cuento que lo cuenta y es... Claro, esto no puede ser tan malo, no puede ser tan malo lo mío si hay hasta libros, ¿no? Claro, hay otros niños que también les pasan estas cosas y oye, mira, y está bien, y entonces se normaliza todo, se desculpabilizan determinadas cosas, ¿no? Está claro... y también se validan, también los niños validan cosas que han hecho. Es decir, a lo mejor tú cuando leías el libro ellos habían hablado contigo, te habían preguntado lo que sea, y entonces ven que algo que ellos habían hecho, algo que habían pensado, también la pasan a otras personas. Entonces le dicen, pues mira, no estaba mal, lo hemos hecho bien nosotros, ¿sabes? Y eso refuerza mucho la conexión y la comunicación y el clima positivo en las relaciones, en la comunicación. La clave es comunicar, hablar, no sentirse preso del miedo, de los secretos, ¿sabes? Lo que ha cambiado la adopción de un tiempo acá. Sí. ¿Hay que prepararse mucho? No, bueno, no hay que preparar, no es un máster, no hay que hacer un máster, ya lo faltaba, así que llevar a los padres a la idoneidad, al máster, entonces nos matan, no hay que... Decir, cómo abordar, cómo iniciar un tema, preguntas difíciles que debemos de tener pensadas la respuesta, hay que
¿Hay que prepararse mucho? ¿Cuáles pueden ser las claves? No, yo creo que, verás, primero, yo ya he visto muchas veces, o he hablado con familias que se preparan como una especie de, yo qué sé cómo se dice esto, un argumentario de esto, ¿sabes? Que tú a la pregunta tal, hay que decirle estas cosas. Y luego cuando el niño te preguntas, ni te acuerdas de lo que habías puesto en el papel, ni te sale lo que había dicho, y aquello te descuadra totalmente. O sea que, la receta esta de decir, a esto que me pregunta le voy a contestar tal cosa, No existe. eso no solamente, fíjate, voy más, no es que no exista, es que me parece una tontería como la como un pino, ¿sabes? O sea, tú lo que tienes que hacer es, ese proceso el proceso de adopción es un proceso que el niño va construyendo su propia identidad a lo largo del tiempo, la identidad de ser adoptado, que eso, oye, tampoco pasa nada, ¿eh? Hay varias cosas en la identidad, pues una es que está adoptado, tampoco hay que magnificar esto, ni mucho menos. Bueno, pues y las familias tienen que a construirla también. Tú no te puedes, o sea, que tu hijo va a ser adoptado, tiene que construir la identidad que es como que ha adoptado, y tú ni te va ni te viene. Oye, perdona, tú también tendrás que hacer ese proceso, tendrás que ver cómo va la cosa, ¿no? Entonces, yo creo que las herramientas van más en lo que decía, más que de prepararse una respuesta para una pregunta. Hombre, hay algunas fórmulas que te ayudan a decir las cosas, ¿no? Pero más que preguntar, hacer eso, yo estoy más en la línea que lo que tú planteabas. Trabajar un poco, no es mucho, con las familias, un poco qué significa hablar y comunicar con cierta... que tú te sientas tranquilo. Si tú estás tranquila, y el niño te pregunta tal cosa, lo más importante no es la información que tú le des, lo más importante es la sensación que estás transmitiendo de seguridad, de confianza, de tal. Quizá eso es lo más que importante. Decía antes, ¿no? De hablar en positivo, claro. de evitar palabras trágicas, hablar en negativo, culpabilizar a nadie. Desculpabilizar, validar también las cosas buenas que hacen los niños. Claro. Ellos a veces se montan una historia ¿sabes? Claro, los niños adoptados tienen a veces que hay que darles como trucos, ¿no? O sea, tienes una identidad, imagínate, sobre todo cuando se trata de niños adoptados en adopción internacional, donde las características físicas pues, son obviamente distintas de la tal. Entonces, si tú tienes una niña china adoptada, pues, tú tienes una identidad de andar por casa, por así decirlo, y una identidad que cuando te vas a un grupo nuevo y tal, pues siempre tienes que explicar, que no tienes a lo mejor un todo a 100 o yo qué sé, o sea, que es otra, que tu historia es otra, ¿sabes? Te van a percibir desde fuera y tú tienes que tener una identidad pública, por así decirlo, donde tú explicas un poco cuál es tu historia, pero no vas a contar todos los detalles. Y otra cosa son cuando entras en mayor, con más confianza y entonces ya hablas de todas las cosas. Entonces tienes que construir un poquito esos niveles, esos trucos para poder responder a las preguntas, a las inconveniencias que siempre van a surgir, a los momentos de un poco tal, Tenemos una pregunta de una mamá que en este sentido, ¿no? Que nos envió ayer por la tarde y que plantea cómo decirle a su hija en el cole, le dicen que su madre no es la verdadera y no sabe cómo ayudar a su hija a que responda en el cole ante este tema. Bueno, la primera cuestión que me llama la atención, o sea, que yo pondría el acento, es en la cuestión de verdadera. ¿Es verdadera? ¿Qué significa ser madre verdadera? Entonces, primero, cuando ese tipo de preguntas, cuando tú te sientes un poco inseguro, no sé, es como si te pegaran ¡pum! A ver, tú no eres la madre verdadera. Tú piensas, ¿soy la madre verdadera o no? La respuesta es sí. Sí eres la madre verdadera. ¿Me entiendes? No te quepa la menor duda. Eso lo tiene que sentir la madre, ese no va para el niño, ¿vale? Y en el momento en que tú dices, sí, soy la madre verdadera, eso no quiere decir que sea la única persona importante, ¿vale? Entonces, yo creo que primero tendría o sea, yo lo que haría, tengo una pregunta de esas, primero mirarme yo. Es decir, ¿qué siento yo cuando me preguntan? Porque de lo que yo vaya a sentir, de lo que yo vaya a hacer, va a depender cómo lo sienta mi hijo y cómo mi hijo o mi hija va a responder, ¿vale? Así que yo me miro a mí misma o a mí misma, pienso, digo, y a partir de ahí, pues digo, a ver, esta es una persona muy importante,
¿qué lugar tiene esta persona? ¿Es este? ¿Es el otro? Tu mamá está aquí, hablaría primero con mi hijo o mi hija le explicaría, si no lo he hecho ya, pues qué lugar ocupa, cómo es esto y tal. Y es como la identidad doble, ¿no? A ver, es mejor tener dos que tener uno. Claro, sería convertir en un valor lo que algunos consideran un estigma. Exactamente, claro. Eso es. Intentar entonces decirle al niño, bueno, hacerle ver que es importante, que está bien tener dos personas, que cada uno aporta una cosa, que uno se ocupa de hacer esto, el otro tú tal, y de manera que el niño pueda, cuando le hacen esa pregunta, primero no sentirse amenazado, porque claro, si tú no eres mi mamá verdadera, entonces me vas a abandonar, ¿no? Me vas a dejar tirado, o me entiendes? Que él se sienta seguro y que no se sienta amenazado ante ese tipo de circunstancias. Y luego, bueno, decirle que sí, que convencer, o sea, si tú transmites ese mensaje al niño bien, el niño no se va a sentir amenazado y va a decir, no, mi madre verdadera es la que estoy yo conviviendo, la otra es una persona que tal, y le contesta a estos niños. Es inevitable que los niños se vean en esas circunstancias. Sería, ¿no? Por un lado, dotarlos de palabras, como tú has dicho a través del cuento, ¿no? Mira, yo tengo una mamá biológica y una mamá con la que vivo, ¿no? Y las dos son importantes y demás. Y por otro, el tema del papel que juega el sistema educativo, ¿no? Los centros escolares en el tratamiento de estas actividades, porque si se producen dentro del ámbito escolar y a lo mejor hay algún tipo de conflicto o encuentro en el aula, el utilizar este tipo de materiales como cuentos y demás e integrarlo en la naturalidad de la clase. Claro, ese es un tema, bueno, que has tocado, un tema también importante. Es que cada vez más se resaltan este tipo estos elementos de diversidad familiar. Hasta hace poquísimo no estaban ni apenas presentes, ¿no? Y los padres, he visto a alguna familia adoptiva, alguna familia acogedora hacer verdadero encaje de bolillos para el Día de la Madre, ¿sabes? O sea, un regalo para la madre, el otro para la otra madre, no sé qué. Pero no es porque además tampoco estaba integrado verdaderamente educativamente hablando como un valor, ¿sabes? Claro. Y entonces si tú al niño le das un poco la seguridad, le das la forma de contestar a esto, ¿no? Y luego hablas con la profesora o con el profesor, el tutor o lo que sea, y le dices, oye, esto hay que hablarlo aquí, la diversidad, que hay madres, que hay parejas homoparentales, que hay esto, que hay niños de este color, del otro, hay de tal, y que todos son niños y que todo tal, esto hay que tratarlo aquí, ¿me entiendes? Entonces, si esto, es decir, no es... Yo creo que has puesto un poco el dedo en la llaga. No es una cuestión solo nuestra. No es una cuestión solo de la madre que hace la guerra por su cuenta porque al niño le han dicho no sé qué. ¿Sabes? Es que hay, sobre todo en el tema educativo. Anoche estaba revisando materiales y estuve leyendo la guía que ha publicado recientemente la Consejería de Igualdad y Educación con el OIE. Está en la página web del Observatorio de la Infancia, una guía que se llama Entiéndeme, Compréndeme, o Entiéndeme, Enséñame, sí. Que está dirigida al personal de los centros escolares, y tenía un capítulo precisamente sobre estos temas, ¿no? Sobre cómo nombrar a las cosas, cómo cuidado con trabajo y ejercicios que tengan que ver con dibujar el árbol genealógico, que eso precisamente por la diversidad que existe pues puede generar un... Bueno, cuidado, lo que hay que tener es previsto esto en el proyecto educativo. Desde un principio. Claro. Si a ti te dan una clase de, yo qué sé, de primero o yo qué sé, ¿no? Y sabes que tienes allí a 2 niños adoptados, y además es que no es tan raro, ¿eh? Claro, o sea, que te encuentras en muchas clases de niños y tal. Claro. Oye, la diversidad en el aula. Pues ya sabes que tienes un trabajo que incorporar ahí a la hora de hacer ese tipo de actividades, ¿no? Claro. Que están bien, está bien hacer el árbol genealógico, que está bien el Día del Padre o de la Madre, todo esto está bien, pero hay que darle sentido y no convertirlo en un conflicto, sino al contrario, en un valor positivo para que todos los niños, la comunidad educativa entienda que somos diversos, que hay cosas distintas y esta idea esencialista de
de la madre de verdad o del padre y tal. Ese tipo de historias, se diluiría bastante, ¿no? Claro, Claro, sí, a sí. veces Porque es pensar un poco en, bueno, en la diversidad que tiene, ¿no? Delante y que yo creo que además juega en favor de que los niños y niñas adoptados se sientan como uno más dentro de la diversidad que hay, ¿no? Claro. Hay niños con Claro. dos mamás, hay niños con dos papás, Normalizas con las mamá, cosas, con la nueva claro. pareja de mi Claro. papá, con la nueva pareja de... Claro, claro. y Ahí con muchos fíjate. hermanos de diferentes, no sé, que hay muchísima variabilidad y si somos capaces, los adultos, que a veces somos los que ponemos trabas, Sí. de integrar eso y naturalizarlo, Claro. los niños no van a dar Es que ejemplos de... no sé quién decía esto, que decía que la diversidad familiar y los nuevos modelos familiares y las circunstancias emergentes que tenemos en la sociedad reflejan, es como un ecosistema, que cuando hay un ecosistema natural, cuando hay mucha diversidad, muchos animales, mucha interacción de nichos y tal, esto es un síntoma de salud, de que las cosas van bien. Socialmente hablando pasa lo mismo. Si en la sociedad pues hay familias de este tipo, del otro, y esta diversidad y el reconocimiento de esa diversidad forma parte de, pues eso, refleja una sociedad tolerante, abierta, saludable. nos entran preguntas continuamente. Hay una persona que dice, pregunta, mi hijo mayor, adoptado, tiene miedo a que su hermana menor, que también es adoptada, se entere que no son hermanos de sangre. Que no son hermanos de sangre. Bueno, pues son dos adopciones distintas. ¿O? Pues serán dos adopciones, claro, distintas, de dos niños que no son hermanos, entre sí. No sé si... A ver, bueno, si son dos adopciones distintas, es decir, si un niño llegó antes a casa, el otro llegó después, no sé por qué... ¿Es muy importante que haya un vínculo de sangre? Me imagino que sabrán, que la pequeña sabrá poco de todo. Entonces. Bueno, claro. esa es la receta para eso, es hablar. Claro. La receta es hablar. No sé. No es muy importante. O sea, no es importante. Otro elemento más del esencialismo de la adopción es la sangre. Entonces, no es muy importante que sean de sangre o no. Simplemente, sobre todo, lo importante es que tú puedas hablarlo y vivirlo con naturalidad y que tu familia se construye. Pues yo conozco muchas familias adoptivas que tienen varios hijos. Claro. Bueno, pues no son hermanos de sangre, pero y no tiene importancia. Y a lo mejor es que tú le contaste al niño más mayor, le contaste que iba a tener una hermana o que le ibas a traer a su hermana de sangre para que lo aceptara mejor o algo así. Pero no creo que sea... No, hablar, contar las cosas con naturalidad, contar esa historia con naturalidad. Claro, ahora, si ya el niño tiene una idea y ahora la cosa ya está más mayor y tal, revelar eso va a crear dolor, va a crear inseguridad y va a ser... Igual si no lo tiene muy claro, si le cuesta mucho trabajo una opción, es que consulte con los servicios de posadopción. Que tenéis aquí en Granada, en Málaga me parece que está. Sí, pero bueno, atienden aquí en Granada. En los servicios de posadopción, es decir, para analizar un poco la situación y no tomar una decisión que pueda ser, en fin, ¿vale? Yo creo que esa... También hay otra pregunta que dice, ¿cómo trabajar el libro de vida en la pubertad y en la adolescencia? Bueno, en la pubertad y la adolescencia, primero, si tienes un libro... son dos situaciones distintas. Una cosa es que tú hayas estado haciendo el libro de vida. Me imagino que no. Cuando plantea esto será pues que bueno, ha sido muy sugerente el recurso a la construcción de un libro de vida, de una cosa además tangible, ¿no? Y me imagino que la pregunta irá, pues si no lo hemos hecho antes, ¿cómo podemos? ¿Tiene sentido hacerlo ahora? Bueno, se puede hacer. No necesariamente tiene que tener el formato de un libro. Sobre todo teniendo en cuenta la edad, ¿no?, de los jóvenes. Supongo que será un poco también por eso, ¿no? Eso Cómo abordar. Eso es. No hace falta, no tiene que ser de papel. Vamos, a lo que voy, que no tiene que ser por qué ser de papel. Puede incorporar elementos que sean de papel. Porque, por ejemplo, tú puedes traer los documentos de la adopción, ¿no? O puedes traer unas fotos, y entonces a partir de ahí puedes hacer como un mural, un puzzle, puedes hacer
pues como una secuencia de los acontecimientos, ¿vale? Voy a hacer diferentes cosas, pero no tiene por qué ser necesariamente un libro. Conozco algunas iniciativas, no en España, pero en otros países, que utilizan recursos digitales, es decir, es un libro de vida digital que se puede utilizar en formato con un portátil, con un ordenador, y se hace todo el recorrido, todo el trabajo. Este tipo de recursos funciona funciona mejor con los adolescentes. Pero los contenidos del libro son los mismos. ¿Cómo es mi identidad? ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué yo no vivo con mis padres? ¿Cómo son mis padres? Toda la información tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí, aunque sea digital o sea de otra manera. También conozco algunas experiencias, me parecen muy interesantes, que se apoyan en grupos de chicos, no solamente, a lo mejor grupos con chicos que de una edad más o menos entre 13 y 15 años, que puedan querer compartir sus historias. Es un hueco para compartir sus historias, y a partir de compartir esas historias pues se construye un material o se construye actividades. No ya puede ser que esas actividades se hagan en el mismo grupo, tal, pero también son actividades que se pueden compartir con los padres o con las familias, ¿no? Y una cosilla en relación a esto, cuando empezamos a trabajar la historia de vida, ¿es recomendable continuar todo el proceso hasta el momento actual, o se pueden hacer parones, o es recomendable hacer parones y no ponerse durante el próximo mes vamos a abordar el... Buena pregunta. Bueno, verás, viene al hilo de lo que también estábamos comentando antes. A ver, que yo que sea el padre adoptivo o la madre adoptiva, quiera hacer el libro de vida con mi hijo, no quiere decir que mi hijo quiera hacerla conmigo. Y sobre todo si son mayores. Entonces, a ver, tú no puedes, primero, esto es algo que tú no puedes imponer. Tienes que poner las condiciones o las circunstancias para que él o ella sienta el deseo de hacerlo y de compartir contigo, porque lo más importante del libro de vida, por supuesto que es los libros de vida y las actividades que hagas, son las fotos, los recuerdos y el material tangible que tú tengas. Pero lo más importante es lo que se cuece mientras estás haciéndolo. Claro, el compartir, el compartir, el hablar, el comunicar, eso es lo más importante, ¿sabes? Entonces, que se acaba, el ritmo lo marcan los niños, el ritmo del libro lo marcan los niños. Yo conozco a algunos que han cogido el libro y se han puesto, le ha parecido tan ilusionante, tal, que se lo han ventilado en 2 tardes, vamos. Han cogido del pasado, pero niño, ya terminó el libro, esto no ha dado tiempo, ¿sabes? O sea, que de pronto, como han sentido que hacer ese tipo de actividades y hacer, pues es como un reconocimiento hacia ellos, algo que tú les dabas positivo, ¿no? Oye, y de pronto se sienten, te hablo de más que nada de niños acogidos, ¿no? De pronto que se sienten como protagonistas por un momento de su vida y que ellos son los que mandan allí, y si hay que poner esta foto, la otra, y ¿sabes? Y esto de pronto, ¡pam! Y he visto otros casos, primero, que es como cuando tú tienes una cosa que empiezas, la estás viendo, ¿no? Y empiezas a darle vueltas. Bueno, sí, luego, vale, no, hoy no, es que hoy tenemos prisa, y es como algo que se queda ahí, que todo el mundo sabe que hay que hacer, pero, oye, no hay momento bueno para iniciar las cosas. Cuando te pones, la cosa va a trompicones, va a parones. Hay cosas que me decía pero si esto tiene, el capítulo 1 es esto, el capítulo 2 es esto, ¿tiene que ir en el mismo orden? No, sáltatelo, vete a lo que tú puedas tratar, ¿no? Y tiene que llegar hasta el momento de tu vida actual. Hombre, sí, pero no... Cuando hablábamos nosotros en el programa En Viaje a mi Historia, decimos que hay una parte que es que tiene que ver con el pasado, digamos, una parte que tiene que ver con el presente, cómo afrontamos las cosas, cómo hacemos las cosas en el presente, cómo somos, dónde vivimos, qué personas, qué significan. Todo. Y luego tenemos una parte que es el futuro. El futuro ese presente puede llegar hasta el día de hoy, ¿vale? Tú metes aquí lo que hice ayer, no sé, lo puedes poner, ¿no? Pero los libros de vida también, sobre todo en el caso del acogimiento, los niños que no en adopción, porque en adopción la adopción es para siempre. Decir, ¿mi futuro cuál va a ser? Pues mi futuro es que voy a seguir contigo, claro. Pero los niños que están en acogimiento, están en otras medidas, ¿cuál va a ser mi futuro? ¿Voy a volver con mi madre? ¿Voy a ir a un centro de menores? ¿Voy a estar con una familia adoptiva? ¿Qué va a pasar?
Entonces, parte del trabajo de historia de vida se hace anticipándonos a lo que va a pasar después, a lo que puede pasar después. Claro. ¿Y se puede empezar a trabajar la historia de vida sin ser consciente o sin hacer consciente al niño de lo que se está trabajando es eso, y luego incorporarlo al trabajo? Por ejemplo, vamos a pasar una tarde juntos y vamos a ver fotos de pequeño, y empezar a enlazar ahí el trabajo sin hacer consciente de vamos a iniciar un proceso del recorrido, de tu recorrido. Creo que sí, ¿sabes por qué? Porque en realidad debería surgir de una manera natural. Igual que de natural que cuando tú estás en tu casa y tu padre saca la foto de cuando se casaron y en el banquete, ¿no? ¿Sabes? Tú lo ves aquello porque forma parte de una manera natural. Entonces, no hay que decirle al niño, oye, que vamos a iniciar o sea, no, que nos dimos cuenta, mira, con el tema del trabajo Viaje a mi historia, es que alguna gente, educadores en centros y algunas familias también, no comprendían bien el sentido del trabajo de historia de vida, ¿no? Y entonces, vamos, con la mejor intención, ¿no? Pero no lo comprendían bien, ¿no? Y entonces utilizaban el material, el cuento y las cosas como si fueran deberes del colegio, ¿sabes? Lo ponían a los niños a hacer los deberes de Viaje a mi... O sea, tengo los deberes matemáticas, los de no sé qué, y los de el niño allí con el boli dibujando, ¿sabes? No, esto no es. O sea, no es una tarea, no es una tarea escolar. Es algo, es eso, es una excusa para compartir, para construir, para hablar, para... El libro de vida mientras estás viendo, pues, mira la foto, pues esto, mira, pues, ¿por qué yo paso? Porque no sé, ¿sabes? Es conectar las cosas, es materializarlas, tener ese recuerdo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que lo suyo sería, ojalá pudiéramos hacerlo siempre así de natural, ¿no? Que sacas unas fotillos y empieza blin blin y cuando te das cuenta tienes ya allí un álbum puesto y ya puedes, ¿sabes? Sí, yo creo que esa es la manera de hacerlo natural. Sí. Muy bien, pues hemos dado un buen repaso, tenemos un montón de ideas, un montón de claves. Yo antes de empezar el coloquio le decíamos a Jesús que nos recomendara algunos materiales, ¿no? Y ahí tiene aquí en la mesa algunos y algunos más. Me he traído algunos, y sobre todo porque este ocupa mucho espacio y pesa y me ha costado un poco más de trabajo. Este es un libro de vida, seguramente muchos lo conozcáis porque es un bestseller, digamos. Esta es nuestra historia, es un libro de vida para la adopción. Es un modelo narrativo, decíamos que había dos tipos de libros de vida, de eso no hemos hablado, pero bueno, este es un modelo narrativo porque son los padres adoptivos los que comienzan la historia. Entonces, este es un libro de Ana Verastegui y de Blanca Bengoechea, que han hecho un trabajo precioso aquí. Entonces dicen, mucho antes de que llegaras a casa, papá y mamá también fuimos niños. Y entonces cuenta que, ¿vale? Y se remonta a la historia porque la historia del niño adoptado es también la historia del legado de los padres adoptivos. Pero llega un momento, si sigue avanzando, que aparece el momento del encuentro y entonces aparece la información también, se incorpora al libro la información de la familia, de las muchas o las pocas que tengas, de la familia de origen del niño, y se habla por qué significa y dónde está y cuál es su lugar en la adopción. Y bueno, pues la verdad es que es un buen material. Es de la editorial SM, ¿no? Y los autores son pues Ana Verastegui y Blanca Gómez Bengoechea. De todas maneras, querría decir que ese es un modelo de libro de vida, pero que hay muchos, encontraréis en Internet también y en otros recursos, cómo hacer un libro. Es decir, cómo hacerlo tú mismo, fabricártelo tú y con tus propios recursos, y son libros para utilizar con los niños desde el principio, para contarles toda su historia desde el principio. En un momento determinado se incorpora también el niño. ¿Vale? No es que lo escribas tú solo, sino que el niño ya llega un momento que cuando él puede o ella puede, pues escribe, dibuja, hace cosas, ¿vale? Qué bien.
¿Algún otro material? Bueno, tenemos cuento? esto es como lo de aquello de la entrevista aquella de famosa de voy a presentar mi libro y Venga, tal, ¿no? voy a hablar de mi libro, Esta ¿no? es la guía para trabajar la historia de vida con niños y niñas en acogimiento familiar y residencial. Está pensada para acogimiento familiar y para acogimiento residencial, pero muchas de las claves, muchas ideas y muchas de las claves que se dan aquí también pueden ayudar. Hay muchos recursos también, actividades que se pueden hacer. Tiene una lista de cuentos y esto lo podéis, creo que está en la página web del observatorio. Está en la página web del Sí. observatorio. Yo no sé si esto se puede acceder, quiero decir, físicamente En papel. Pues en no sé, papel. porque lo editó la Consejería de Sí. Igualdad hace unos Sí, hace por lo menos 3 años o 4, sí. Pero bueno, en formato digital sí que está, Sí. sí que está accesible. Yo creo que en Sí, que se puede papel, descargar en papel PDF. es, como no tiene una distribución Claro. comercial, pues eso supongo que habrá que pedirlo a la consejería y tal, y Y si hay existencia. y y demás, eso ¿no? ya es más complicado. Sí, A no, lo mejor bueno, para asociaciones o para gente profesional y tal, a lo mejor sí pueden hacer esas peticiones. Para la familia en general lo Bueno, veo de muy todas complicado. maneras está accesible en formato digital y se pueden descargar materiales, fichas, propuestas de trabajo para la elaboración de la historia de vida en PDF. Bueno, y este es un libro que yo leí hace tiempo que me ha parecido siempre un faro de luz para entender. Se llama Esta es tu historia, identidad y comunicación sobre los orígenes en la adopción. También de Ana Verastegui y Bengoechea. La verdad es que es un muy buen libro, muy recomendable, ¿eh? Probablemente lo mejor que hay escrito en español sobre este tema. Pues muchísimas gracias, Jesús, por este rato, por este coloquio, por bueno, pues compartir con nosotros, con nosotras, este proyecto que está empezando de la Escuela de Familia Adoptiva. Queremos contar contigo más veces y para más cosas, ya te engancharemos. Y bueno, yo quiero agradecer a todas las personas que nos estáis siguiendo en directo, que estáis apoyando este proyecto, a todas las personas que lo vaya a ver luego esta tarde o en los próximos días, porque el coloquio se queda en la página web para que lo podáis ver, oír y reoír las veces que haga falta. Y quiero proponeros un regalo, ya que están ahí las Navidades tan cerca, un regalo para antes de Navidad. Y es que en la Escuela de Familias Adoptivas queremos hacer formación a través de la página web. Y la primera temática, el primer contenido de formación a través de la página web va a girar precisamente en torno a este tema, ¿no? En torno al tema de la historia de vida. Y os vamos a proponer recursos y herramientas para aprender juntos y para poder desarrollar y para poder compartir y disfrutar con nuestros hijos. Esto será nuestro regalo de Navidad, nuestro regalo de Reyes, y en cuanto esté listo os lo anunciaremos en la página web y os lo haremos llegar como hemos hecho llegar bueno, pues el desarrollo de este coloquio. Muchísimas gracias, Leticia, por acompañarnos. De nuevo, gracias, Jesús. Muchas gracias a vosotros. Y hasta la próxima entrevista.